Bendecimos a todos los que están en las redes sociales. Bendecimos a los que nos ven en vivo por el TikTok y los que nos ven los jueves a las 9:30 por el canal de YouTube de la Iglesia Piedra Viva. Bendecimos a todos estos mensajes, lo están viendo los hijos espirituales en diferentes partes del mundo, porque nos ven en muchas naciones y nos ven en casi todos los estados en Venezuela. Amén. Cuando sintonizan, ahí estamos. Estamos saliendo en vivo. Hoy el tema que tenemos, comenzamos una serie, es la bendición que retorna. Siempre lo que tú bendices siempre va a retornar a ti. Por eso Dios al principio de la creación, Dios lo que hace es bendecir su creación. Él bendice su creación. Él bendice el hombre a lo que Él creó. En el Génesis, en el capítulo 1, verso 28, ahí vemos que dice la Biblia, y los bendijo Dios. Una vez que dice y los bendijo Dios, comienza a decir Dios muchas cosas, le dice el hombre. Multiplíquense, comienza a fructificar, multiplíquense. Dios comienza a decir, la Biblia dice, y los bendijo Dios. Dice, y le dijo, después que los bendijo, le dice, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y subyugarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, vino la bendición. Dios siempre comienza a bendecir. Ahora, en el huerto entra la maldición. En la maldición entra por la desobediencia. La maldición entra por un lenguaje que comenzó a tener Eva con una persona que ya estaba maldecida por Dios. Esa persona que la conocemos como el diablo o el ángel caído, Lucifer, convertido en diablo, en espanto, en Satanás, en adversario, lo que usted le pueda llamar. Eva tuvo una conversación con este ciudadano. Eva tuvo una conversación con este ser, con este espanto. Él tomó, se posicionó de un animal, de la serpiente, comenzó a tener una conversación con Eva, creó un ambiente, que repite la palabra atmósfera. A partir de ahora ustedes van a comenzar a entender. Él creó una atmósfera dentro del huerto del Edén, estaba la atmósfera de la bendición. Había la atmósfera de Dios. Dios había creado su atmósfera, la atmósfera de la bendición en el huerto. Todo lo que estaba en el huerto era bendecido, estaba bendito por Dios. Pero entró dentro del huerto un personaje a crear una atmósfera negativa. Y esa atmósfera negativa la creó, en este sentido, Lucifer toma la serpiente, comienza a conversar con Eva, porque Lucifer no se iba a presentar como un ángel de luz, ni tampoco como un espanto, como Satanás. Te presentó a través, tomó la serpiente y comienza a conversar y crea una atmósfera negativa. ¿Y esa por qué? Porque la atmósfera que crea Lucifer hace que Eva comience y desobedezca a Dios. No solamente a Dios, primero a su esposo y después desobedece a Dios. Esa atmósfera creada ha hecho a perder, o quiso echar a perder la bendición dada por Dios. Por eso que Dios lo saca del huerto. Porque Dios tenía que sacarlo a ellos del huerto, porque ellos no podían participar, estando en una atmósfera de maldición, no podían participar de la bendición de Dios. Dios lo saca y lo hace para que ellos comiencen a buscar nuevamente o crear nuevamente la atmósfera de bendición. Nacen Caín y Abel. Uno crea la atmósfera de bendición y el otro crea la atmósfera de maldición. Entonces, en ese sentido, Dios ve que lo creado, el hombre que Él creó, la naturaleza creada se ha pervertido y está sumergida en una atmósfera de maldición. Y Él toma la decisión de purificar el planeta con agua y crea a Noé. Nace Noé
En este sentido, nace Noé y Noé comienza en el propósito y Dios le habla a Noé, le dice, construye un arca donde voy a salvar a tu familia y voy a salvar a las especies. Y llega Noé, construye el arca. Eso lo podemos ver en el Génesis capítulo 9, 1 y 2. Ahora, una vez que baja el diluvio, una vez que baja todo, que Noé pisa tierra con sus hijos, la Biblia dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Cómo? Repite nuevamente, comienza nuevamente la especie en el planeta. ¿Cómo comienzan los animales en el arca? Usted sabe la historia. Usted sabe la historia del arca. Usted sabe la historia de Noé. Tuvo 3 hijos. Tenía 3 nueras y su esposa. Se salvaron. 8 personas se salvaron y 8 personas comienzan a procrear y a llenar nuevamente el planeta. Pero esas 8 personas comienzan a estar bajo un pacto de bendición. La Biblia dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Quién era lo que estaba bendecido allí? Noé. ¿Y quién más? Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, léeme el 2. Véalo. Ajá. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahora léeme del 22 al 27. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Párate ahí. Ajá. El 25. Ajá. Lee el 25, pero lee el 26. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Subrayame ahí, Canaán. Ahora anda el 26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Ok, vean. La pregunta es esta, ustedes la saben, muchos de ustedes la saben. ¿Por qué maldice al nieto y no al hijo? Noé. Vamos a repetir. Algunos no saben, pero algunos están nuevos. Los que saben, quédense tranquilos, dejen que los nuevos respondan. ¿Por qué maldice al nieto y no al hijo? Allá, porque estaba ¿quién? ¿Quién estaba bendecido? Porque el hijo estaba bendecido. ¿Por quién estaba bendecido el hijo? ¿Por quién estaba bendecido el hijo? Él no lo podía maldecir. Porque el hijo estaba bendecido por Dios. Por eso tú no puedes maldecir a lo que Dios ha bendecido. ¿Ya me están entendiendo? Pues no debemos hablar mal. Debemos hablar bien. La Biblia dice, voy a meter por las personas adultas y que vuelvo nuevamente a enseñar o tenemos que educar nuevamente a esta juventud que está ahorita. Jóvenes, atención lo que le voy a decir. Cuando a nosotros nos criaron, siempre nos criaron, y los que tenemos un poquito de edad, de respetando a los mayores, ¿sí? Y debemos respetar a los mayores. ¿Ok? Y no solamente el respeto, sino era la bendición de los mayores. Era muy importante la bendición de los mayores. La Biblia dice
en Efesios, dice Pablo, creo que Efesios 6, 1 y 2. Pablo cita uno de los mandamientos y Pablo aclara que ese mandamiento tiene promesa. Dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿en qué? Porque es justo. Ese es un mandamiento. Dame el 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Escúchame. La honra está en el respeto que nosotros le debemos a nuestros padres y a nuestros adultos, a nuestros ancianos, para decir algo, o las que tienen la tercera edad. En estos días, Dios me puso en mi corazón de honrar a mi tía. Muchos de ustedes conocen a mi tía, ¿no? Y cuando yo la llamo, yo le digo, échame la bendición. Y ella me dice, échame la bendición tú también, mijo, échame la bendición tú también. Y pero yo le digo que me eche la bendición. ¿Sabe por qué? Porque es la única en autoridad que tengo que me pueda bendecir. Aunque no seas cristiana, aunque no se congregue en una iglesia, pero las canas y la edad y el respeto que yo le tengo, o la influencia que ella tuvo en mi vida desde la niñez, me hace a mí reconocer que es una autoridad sobre mí y por eso tengo que pedirle la bendición. ¿Me están entendiendo? Si estamos en el mundo natural, porque la bendición tiene que ver, tiene que ver con que se crea, o la bendición está condensada, o la bendición crea una atmósfera espiritual de bendición para nuestras vidas. El hablar bien, en que ella se expresa bien de mí, en la honra que yo le hago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando las personas se expresan bien de ti, es porque te están bendiciendo. Tiene que ver con nuestro comportamiento. Por eso que la Biblia dice, lo vamos a ver más adelante en Romanos, en el capítulo 12, la Biblia dice que tenemos que bendecir y no maldecir. No debemos hablar mal, debemos construir con nuestras palabras. No podemos destruir con nuestras palabras, tenemos que construir con nuestras palabras. Can rompió. Él rompe un principio de ver al padre desnudo y burlarse de su papá. Ahí han sacado mucha teoría, ¿no? Muchas escuelas han surgido de allí. Entonces él se burla de su papá. Y vean ustedes que Jafet, Sem y Jafet, ellos entran con la sábana o con la cobija de espalda para cubrir la desnudez de su papá. Noé no sabe lo que hizo porque está borracho. Él está borracho. Y ellos cubren la desnudez de su papá. Por lo que hizo el hijo menor, él merecía que, ¿quién merecía el castigo? ¿El nieto o el padre? ¿Quién merecía el castigo? ¿Quién merecía el castigo? ¿Pero a quién castigaron? ¿A quién castigaron? ¿Por qué no castigaron al padre? ¿Por qué no castigaron al padre? Claro, el padre no le fue bien. Pero la maldición comenzó en el hijo. ¿Quién echa la maldición? El abuelo. ¿Quién maldijo? ¿Quién maldijo? Por eso, ¿y qué fue
¿Cómo viene la maldición? El abuelo comenzó, aunque pudo haberse expresado mal contra el hijo, pero todo lo que le decía el hijo le caía al nieto. Todo lo que el abuelo le decía o le deseaba el hijo, por lo que el hijo le hizo, la chaqueta le quedaba bien al nieto. Porque al nieto fue que le cae la maldición. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, lo que expresamos, lo que decimos. Vuelve otra vez al Génesis. Lee el 27. Déjalo ahí. Y dijo, maldito sea Canaán. Porque él no podía contradecir, él no podía revocar lo que Dios ya había ordenado. Dios ordenó bendición y que no podía ser revocada. Pero ¿qué es lo que hizo el hijo? Creó una atmósfera. Y la atmósfera negativa que crea Can alcanza a Canaán. Eso lo vamos a ver más adelante. Dale el 26 y 27 y pasamos al libro de Números. Lee, por favor. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Fíjate que eso se está cumpliendo entre hoy por hoy, porque los cananistas o los descendientes de Cam son los sirvientes hoy, son los países africanos más que todo, partes de Asia y toda África. ¿Ok? Entonces, Jafé son los países del norte, Europa, Rusia, todo eso, Inglaterra. Y los semitas son los que están en el Medio Oriente, casi la mayoría, Medio Oriente, descendientes de lo que es puro, los judíos. Por eso es lo que dicen los semitas, pues, que viene la descendencia pura, que viene de Sem, el hijo de Noé. Pasamos. En el libro de Números, el capítulo 23, ahí vemos una historia donde vamos a tener casi la estructura de esta serie de mensajes. Número 23, vamos a leer el 20 primero y después leer el 19 y ya le voy a explicar por qué. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ok, vea. La orden que recibió Balaán fue una orden de bendecir. Pero cuando, o sea, en su casa, le voy a pedir por favor que lean Números del 20 o del 22 hasta el 31 en sus casas, para que me puedan entender. Aquí va a estar la columna vertebral de esta serie, ¿sí? Él recibe una orden de parte de Dios en una atmósfera negativa, en una atmósfera de maldición. ¿Por qué? Porque está al frente del personaje que lo contrata para que maldiga al pueblo de Dios. Ojo aquí, él está al lado, él está siendo guiado, está siendo sobornado, está siendo influenciado por el rey que lo contrató, que le iba a pagar para que maldijese o para que maldijera al pueblo de Israel. La atmósfera negativa. No obstante, en una atmósfera negativa,
Dios le dice a este profeta mercenario o adivino, Dios le dice que no puede maldecir a Israel, sino que tiene que bendecir a Israel. Ahora, ¿por qué él le sale? ¿Por qué él dice, he aquí, he recibido orden de bendecir? Él dio bendición y no podré qué. ¿Y no podré qué? Porque las bendiciones de Dios, tú no puedes revocar una bendición de Dios. Los malditos caen por su propio peso. Los que están en una atmósfera de maldición caen por su propio peso. Tú no puedes ir contra una persona que tú creas o que tú ya entendiste que esa persona está caminando en maldición. Porque número uno, de nuestros labios no puede salir maldición. Lo dice Santiago, búscalo por ahí, de una fuente no puede salir dos aguas. No puede salir bendición y maldición a la misma vez. No lo dice Santiago clarito. Yo creo que es el capítulo 3, el capítulo de la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Lo dice claro. Con la misma boca que bendecimos a Dios, dice Santiago, no podemos maldecir a los hombres que fueron creados conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que bendecir. Dice, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con el espíritu de mansedumbre. Nosotros no podemos ir contra los principios de Dios. Nosotros recibimos una orden y la orden que recibimos de Dios fue bendecir y crear una atmósfera de bendición. Aunque el corazón del profeta estaba envuelto en atmósfera de maldición, porque fue contratado para maldecir. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Vea lo que dice, lee por favor. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Continúa. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Sigue. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, Santiago dice que de una misma boca no puede salir esto. Nosotros tenemos que corregir. Ahora pregúnteme, como el que no sabe nada, ¿qué es lo que tenemos que corregir, pastor? Nuestro lenguaje, palabra de doble sentido, sarcasmo, grosería, palabras soex. Tenemos que corregir, porque a veces esas palabras se las decimos a la gente y nosotros tenemos que dar cuenta de nuestras palabras. Todo lo que tú digas en el planeta vas a darle cuenta a Dios. Por eso es la bendición que retorna. Yo le decía el domingo pasado que cuando yo bendigo, esa bendición retorna a mí. Y le puse el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Si esa persona que yo estoy bendiciendo está caminando en maldición, ya se metió en un problema con Dios él. Y él le va a dar cuenta a Dios porque te está caminando en maldición. Pero esa maldición, esa bendición no llega. Porque la persona, ya Dios decretó para él lo que él haya decretado para esa persona. Pero mi bendición, aunque no entre en la persona, mi bendición retorna a mí. Eso es lo que vamos a ver para los próximos domingos. Mi bendición retorna a mí porque yo estoy sembrando bendición. Porque todo lo que el hombre siembra, si tú siembras bendición, vas a cosechar ¿qué? Si tú siembras bendición, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras bendición, ¿qué vas a cosechar? Pero si siembras maldición,
Si tú hablas mal, ¿qué vas a cosechar? Porque maldición es hablar mal. Mal decir. Bendecir, hablar bien. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que debemos hablar bien. Tenemos que tener cuidado. Ahora, veamos. ¿Qué pasa con este personaje? Vámonos con calma para que me puedan entender. ¿Lo vamos con calma? Sí. Calma era una persona que vivía ahí. Ok. Veamos. A este personaje lo contratan. Vamos a hacer lectura en el Números 22. Ya te doy el texto. Vamos a leer del 4 al 7. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Ok, ¿cuál es la intención del rey Balac? ¿Cuál es la intención del rey Balac? Contratar a este profeta o adivino, pagarle para que viniera a maldecir al pueblo de Israel. Ya Dios le había hablado a este hombre. Pero este hombre, ¿qué pasa? En el primer contrato, a él no lo contrata, porque Dios le había hablado. Él no cede al contrato. Pero cuando llega estos hombres, estos negociadores, o estos diplomáticos, que llegan allá, estos embajadores que envía este rey, ellos van bajo una atmósfera de maldición. Ojo aquí, ellos van, la atmósfera fue creada porque el hombre le tenía miedo, porque veía algo especial en ese pueblo que no podía atacar al pueblo, sino que él veía una atmósfera en el pueblo de Israel superior a la que ellos tenían en Moab. Ellos tenían una atmósfera de pecado, ellos tenían una atmósfera de maldición, pero la atmósfera que tenía Israel era una atmósfera de bendición. Estaba caminando bajo la voluntad de Dios, estaba siendo guiado por Moisés a la tierra prometida. O sea, era un pueblo que estaba marcado por Dios, era un pueblo que tenía un destino de Dios, era un pueblo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, era un pueblo que estaba viviendo en santidad hasta ese momento. Entonces va el primer encuentro de mensajeros enviado por este rey, de cancilleres enviado por este rey, y no pudieron hacer nada. Ahora vamos a hacer lectura del 19 y 22, 19 y 20 del 22. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Fíjate, Dios le habló, pero él va a caminar con él, o con ellos, va a caminar con ellos bajo una atmósfera de maldición y no bendición. Eso lo vamos a ver más adelante. Lee del 21 al 23, del mismo 22.
Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Sigue. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo Balaam: ¿Qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio que el ángel de Jehová estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Hasta el 32, lee el 32. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Mira, que de un momento vamos a estar en la resistencia que le hace Dios a este hombre. Dios le hace una resistencia. Ahora léeme el 33, por favor. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Porque Dios ve que este hombre se había desviado 3 veces del camino. 3 veces del camino. Ahora, ¿qué estaba haciendo que este hombre se desviase 3 veces del camino? La atmósfera negativa, una atmósfera de maldición. Aunque Dios le había hablado, se había creado una atmósfera. Ahora, ¿por qué? Porque en su corazón estaba el dinero. Eso lo dice Judas más adelante. Allá en el libro de Judas dice que en su corazón estaba el dinero. Pedro dice que el camino de este hombre estaba desviado, se había desviado del camino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este hombre comienza que en su corazón estaba el anhelo y el deseo de cobrar lo que este rey le estaba pagando. Por eso que se estaba desviando. No estaba viendo a Dios. En primer lugar, no estaba viendo a Dios porque quería el soborno. Quería tomar lo que el rey quería pagarlo. Y lo quería pagarle. Y eso estaba desviando al profeta del propósito. Aunque Dios le había hablado, aunque Dios le había dicho las cosas, él se estaba desviando porque mayor era lo que tenía en su corazón que lo que él tenía que hacer por Dios es bendecir al pueblo. ¿Por qué? Porque de un momento, mira, cuando Balac lo contrata, sabía que este profeta, porque él dice, yo sé, el rey dice, yo sé que lo que tú bendices son benditos y lo que tú maldices son malditos. Pero lo que no sabía el rey, que él bendecía cuando Dios le decía que tenía que bendecir, y él maldecía cuando Dios le decía lo que tenía que maldecir. Pero el corazón de él se llenó, y al llenarse su corazón, ¿me entiendes?, de la ambición, al llenarse su corazón de una ambición del dinero, él comienza y se desvía del camino de lo que Dios le estaba diciendo. Por eso la mula
Subrayen la palabra mula. Vamos a tener que vamos a hablar de ella. La mula llega y se desvía. ¿Y por qué se estaba desviando? Y la mula dice: no voy a seguir lo que tú estás haciendo. La mula tenía más sentido. Tenía los sentidos de la mula, estaba superior a los sentidos de este profeta, porque este profeta no estaba viendo lo espiritual. Este profeta estaba viendo que el dinero que le iban a pagar. Escúchame, a veces hay cosas que te desvían del plan y del propósito de Dios. No puedes desviarte las cosas del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no pueden apartarte de la bendición o de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añade con ella tristeza. Dios te va a bendecir. Dios te ha apartado del mundo para bendecirte. No deja que el mundo te quite la bendición de Dios, porque Dios te llamó para bendición y para que caminara en bendición y no en maldición. Ahora, mira, escúchame, sobre Venezuela, pues aparentemente tú puedes ver maldiciones porque la gente está hablando mal de Venezuela, afuera, adentro, hablando mal de nuestra nación. Pero ahí es el tiempo que una iglesia se levante a profetizar bien de su nación. Venezuela es un país que fluye leche y miel. Venezuela tiene de todo y Venezuela se va a levantar del sitio donde está. Vamos a comenzar, la iglesia, a hablar bien de nuestra nación, y cuando tú comiences a hablar bien de tu nación, todas las cosas te va a ir bien, porque la nación que tú pisas, la tierra que estás pisando, si tú la bendices, la tierra te va a dar lo que tú le estás dando. Si le das bendición a la tierra te va a dar bendición. Háblale a la tierra, que la tierra te va a dar lo que produzca, lo que produce. Si vas a aplaudir, aplaude. Esto es tremendo. Si tú ves, Dios bendijo. Ya nosotros estamos bendecidos, la iglesia está bendecida. Efesios capítulo 1, verso 3. Vea lo que dice. Ya nosotros estamos bendecidos, Dios. Lee, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién me ayuda aquí? Hay un profesor aquí de lengua y literatura. Vamos a conjugar ese verbo. ¿Cómo está ese verbo allí? Que nos. ¿En qué está ese verbo? Que nos bendijo. ¿Ah? No, pero el verbo, ¿qué tiempo? El tiempo. Vamos a conjugar el verbo que nos bendijo. Presente, ¿no? El griego es presente continuo. No es voz pasiva, voz activa. Porque en los verbos del griego hay voz pasiva y voz activa. Ahí el verbo puede estar en voz pasiva. No, el verbo está allí en voz activa. Ya Él nos bendijo. Ahora, cuando el verbo está en el griego en voz activa, es un presente continuo. Él nos bendijo, presente continuo. Tú vas a disfrutar de todas esas bendiciones. Pablo dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás en Cristo Jesús, ya nosotros estamos en Cristo, y el estar en Cristo Jesús, eso me hace a mí acreedor de todas esas bendiciones. Así que nadie, cuando yo estoy disfrutando, tiempo presente, cuando yo estoy disfrutando de esas bendiciones, nadie me puede maldecir. Nadie. El único que puede salir de la atmósfera de bendición soy yo. Eres tú. Mientras tú estés
en la atmósfera de la bendición de Dios, no cometiendo ningún acto, un acto punible, un acto que venga contra de ti o que te salga de esa atmósfera. Porque Eva no comenzó a disfrutar, ¿me entiendes? La atmósfera de maldición, no cuando Dios la saca, no, ella comienza a disfrutar cuando el diablo la mete. Bueno, fui profundo aquí. ¿Le explico? Sí. ¿Entendieron? No. Ellos estaban en una atmósfera de bendición. ¿Sí? Sí. Pero dentro de esa atmósfera de bendición, el diablillo creó una atmósfera de maldición. Y en ese capullo de maldición metió a Eva, para que Eva metiera a Adán. El huerto era bendición. El huerto no tenía la atmósfera de bendición. Ahora, ¿qué fue lo que creó la maldición dentro del huerto? Un maldito que entró en el huerto, comenzó a hablar maldición, contradiciendo las bendiciones de Dios. Porque cuando tú comienzas a contradecir las bendiciones de Dios para tu vida, tú mismo te estás echando esa carretilla en tu vida de maldición. Te está arrojando toda esa maldición para tu vida, porque estás hablando así. Por eso es que dice: todo lo que tú dices va a venir a ti, va a retornar a ti. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. O sea, ella, ¿qué es lo primero que le dice el enemigo? Ponme la conversación, porque tengo personas nuevas para que me puedan entender. La conversación de Eva con la serpiente. Génesis capítulo 3. Vea la conversación. Él la saca del contexto. Hace que Eva dude de Dios. ¿Cómo dije? Todo. La sacó del contexto. ¿Del contexto de qué? De bendición. ¿De qué? De la atmósfera de bendición. Haciendo que Eva dudase de Dios. Lee, por favor. Sí, desde el 1, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios no dijo eso. Tocámoslo, Dios no lo dijo. Ella le puso eso. Ahora pregúntale, ¿por qué le puso? Le pregunto a usted, ¿por qué le puso? Porque estaba en la atmósfera de maldición. Ya el enemigo la había. Porque ella pasaba y la veía. Ella pasaba y veía. Ya el enemigo la había atrapado. Dios no dijo sí, no. Eso lo puso él. ¿Ok? Eso lo puso él. Continúa. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está. ¿Le puso qué? La puso a dudar. La mente en la conversación. Primero la mente en la conversación y después él domina la conversación. No vas a morir. Lee. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está. Pero Dios no dijo: no me toque. Y se metió en la conversación, se metió allí. Dice: sino que sabe Dios. La puso a dudar de Dios. El enemigo siempre te va a poner a dudar de Dios. No, nunca dude de Dios. Nunca vayas a dudar del Dios que te creó, del Dios de la bendición, del Dios que te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca dude
del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor. Nunca dude de su amor. Ella dudó de Dios, dudó del amor de Dios, dudó de la bendición de Dios, dudó de los beneficios de Dios. A dudar de Dios está dudando de todas las cosas que Dios le ha dado, más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios va a añadir todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nunca dude de Dios. Dudar es incertidumbre. Incertidumbre es falta de fe. No dude de Dios. No dude del amor de Dios. No dude del perdón de Dios. No dude de la benevolencia de Dios. No dude del regalo de Dios. No dude de las cosas de Dios. Que cuando Dios te da, aunque sea poco, eso te hace más fuerte. Aunque sea poco, si te da un poquito de dinero, eres millonario, porque viene de parte de Dios. Lo que Dios da, Dios no lo quita. Lo que Dios da, Dios lo multiplica. Y todo lo que Dios va a poner en tus manos, Él lo va a multiplicar. No te quejes, aunque sea poco. No dudes de Dios, porque Dios siempre va a estar contigo. Si vas a aplaudir, aplaude ahora. Esta mañana en la madrugada ¿me quedan cuántos? Me quedan 10. 10 o 1. No, 1. No, me pasaron tarde también. Yo digo, me quedan 10. No tengo los lentes. 1 me queda. Y está corriendo. Estaba en la madrugada y estaba escuchando a Job. Lo puse en Segunda de Crónicas. Escuché varios textos. Cuando me pongo en la mañana me despierto de Job. Escúchame. Job nunca dudó de Dios. Él nunca dudó de Dios. Y le dijo a la mujer, como una mujer fatua has hablado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Aunque Dios no quita, al que Dios permitió. Es la voluntad de Dios permisiva. Él permitió para darle a Job más. Escúchame, a veces Dios va a permitir bajones en tu vida porque te va a dar más. Agárralo, oiga. A veces Dios permite, aunque tú no lo veas ahorita, aunque te has metido en el contexto de la economía del país y del mundo, a veces Dios no ves a Dios porque Dios te va a dar más. La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice, como una mujer necia has hablado. De ahí del tiro la mujer se fue. Recibimos de Dios el bien y no podemos recibir lo malo. La Biblia habla de esta leve tribulación. A partir de ahora nosotros tenemos que ser inteligentes. A partir de ahora nosotros tenemos que movernos en una dimensión de la bendición de Dios. Tenemos que poner a un lado el estar hablando negativo. Dejémonos de estar hablando del gobierno, de estar hablando de esto. Hermano, déjese eso. Ya nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nosotros no somos de este mundo, no somos ni astronautas ni extraterrestres, sino que nosotros hablamos un lenguaje de reino. Nuestro lenguaje debe ser superior. Hasta ahora no hemos alcanzado nada porque estamos hablando lo que está
gente habla, lo que la gente dice, lo que sale por las redes, lo que sale por la televisión. Deja eso, comienza a hablar lo que Dios habla, comienza a hablar la palabra de Dios, comienza a bendecir al presidente, comienza a bendecir, a bendecir y a bendecir y a bendecir, comienza a bendecir porque está sembrando la bendición y tarde o temprano esa bendición va a retornar a ti. Por eso el tema, por eso la serie, la bendición que retorna. La bendición que se regresa a ti. Porque así como la bendición retorna, así como la bendición regresa, así también se crea atmósfera de maldición y así también la maldición también retorna. La maldición también crea atmósferas. Ahora, yo para cerrar, así cerré el domingo pasado, estoy cerrando este domingo. Ya me despido de las redes. Vean por aquí, TikTok, el canal de YouTube. Vean. Las bendiciones crean atmósfera, así como las maldiciones crean atmósfera. Unas positivas, unas negativas. ¿Sí? Esas positivas, las bendiciones positivas, cuando Dios decide bendecir a una familia, cuando Dios decide bendecir a un hombre, bendecir a una mujer, bendecir una empresa, bendecir a una iglesia, bendecir a un joven, bendecir a una joven, bendecir a un niño, bendecir a una niña, cuando Dios decide bendecir esas bendiciones, que ese niño, que esa niña, que esa empresa, que esa iglesia, que esa familia, que ese papá, que esa mamá creó en esa atmósfera, vienen como la lluvia sobre ellos, y cuando viene, viene, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Lo que Él dijo, Él lo hará. Es un principio. La bendición es un principio de Dios. La bendición la enseña Dios. Cuando el hombre estaba siendo creado, la bendición dice, termina el libro de Génesis, comienza la bendición. En Apocalipsis 22 termina la bendición cuando dice, y el Espíritu y la novia dice, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque está bendiciendo a Jesús. El Espíritu Santo y la iglesia vino para bendecir a Jesús, y eso Apocalipsis comienza a cerrar. El primer libro es bendición, el último libro de la Biblia en bendición, y toda la Biblia, el tema principal, que es amor, que gira a través de la bendición. Por lo tanto, tú y yo tenemos que bendecir y no maldecir. Nos despedimos por las redes sociales. Para la próxima semana continuamos con el tema de la bendición y vamos a ver muchas cosas grandes. Chao, bendiciones, te bendigo.